Estamos aquí hoy para poner sobre la mesa un tema muy discutido y comentado en los últimos meses. Un tema que preocupa sobre todo a las mujeres de España. En el debate que yo misma, Paula Rey, abriré paso en unos minutos, se hablará a favor y en contra del aborto, tocando todos los puntos claves para una reflexión sólida y constructiva. Pero comenzamos antes recordando a nuestros espectadores por qué discutir este tema y no otro. El motivo es el siguiente. El pasado 20 de diciembre de 2013, el gobierno del PP presentaba, tal y como titula El País en una noticia publicada el mismo día, la ley más restrictiva de la democracia. Y leo textualmente: interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas, un derecho que existe solo desde 2010, y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la ley de 1985. Pero los supuestos se reducen y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Así es, la nueva normativa se llamará Ley de la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger a los más débiles, los concebidos y los no nacidos, pero siempre en interés de la mujer y respetando asimismo sus derechos. Veremos ahora mismo el vídeo de presentación de la ley por parte del ministro. Por ello, y de forma sintética, insisto, la reforma que hoy presentamos establece estos dos supuestos para la despenalización del aborto. Primero, que este sea necesario por existir grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, o, segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual de la mujer. Lo que no cabe dentro de este proyecto, porque sería radicalmente contrario a la doctrina hasta en 3 sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, es hacer depender el valor de la vida en el nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún derecho, con ningún interés constitucional digno de protección. Y esa es la razón por la que en la nueva legislación el sistema de plazos que dejaba en capacidad de decisión única y exclusivamente de los titulares de los bienes que entraban en conflictos, sin necesidad de acreditar la existencia de ese mismo conflicto, no se introduce en el nuevo texto. La novedad, como les decía, más importante es la consideración de que la mujer siempre es víctima de una situación grave, dramática, y que los poderes públicos, que identifican a la propia sociedad en un Estado democrático, lo que no pueden hacer es aumentar el reproche, establecer punibilidad, establecer penas, que es lo que hacía la legislación anterior, tanto la de 2010 como del año 85, frente a la mujer. Por ello, en ningún supuesto la mujer será objeto de reproche penal. No habrá pena alguna, ni pena privativa de libertad, ni pena de multa, ni siquiera con carácter subsidiario, a diferencia, insisto, de lo que ocurre en la legislación actual. Creo que esta es una novedad muy relevante que me atrevo a calificarla de un auténtico avance histórico. Pues estas son las palabras de Gallardón. Siendo conocedores ya los espectadores de la nueva ley, puede comenzar el debate. Doy paso a Sara Viéitez, que nos ofrecerá una postura a favor del anteproyecto de ley. Bienvenida, Sara. Como dice el ministro Gallardón, la ley vigente anteriormente e incluso la dictada en 1985 atentan gravemente contra el derecho fundamental de la vida. El derecho a la vida constituye un derecho fundamental, irrenunciable e intransferible. Es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. El Tribunal Constitucional afirma que la vida comienza con el periodo de gestación hasta la muerte del mismo ser. Y la Constitución, en el artículo 15, recoge la protección de la vida del no nacido, que pese a no tener personalidad jurídica, el feto ya consta de protección constitucional en el artículo nombrado. En la sentencia 53/1985 del 11 de abril, el derecho a la vida recogido en la Constitución se verá limitado por primera vez, partiendo de que el aborto será legal en 3 supuestos: el aborto terapéutico, el criminológico y en el caso de malformación de un feto. La Ley AIDO, o Ley Orgánica 2/2010, es una barbarie. No hay más palabras para definirla. La también conocida como Ley de Plazos permite a la madre abortar a las 14 primeras semanas del embarazo sin ningún registro y a las 22 semanas en el caso de que el feto padezca malformaciones. El Tribunal Constitucional e incluso la ONU exigieron al gobierno español que suprimiera dicha ley. Con la nueva ley
que algunos consideran retrógrada, pero sin duda es la más constitucional dictada hasta el momento, el ministro pretende defender el derecho a la vida tal y como se recoge en la Constitución del 78, enmarcando desde su momento de gestación hasta la muerte. Además, trata de rellenar algunos de los huecos que habían dejado las leyes anteriores. Por un lado, la ley de 1985 permitía el aborto en caso de violación. La nueva ley mantiene esa excepción, pero con la exigencia de que se haya denunciado previamente los hechos. Además, añade que existe una enorme dificultad para que la víctima de una violación quede embarazada. Por otro lado, la misma ley permite el aborto terapéutico y con la nueva ley lo que se trata es de regular su aplicación. Existen numerosos casos de mujeres que afirman no haber sido examinadas por un psiquiatra en el momento de la operación. Con las leyes anteriores, este supuesto se había convertido en un coladero, una forma fácil de abortar, ya que no era necesaria la certificación médica de que la vida física o psicológica de la madre corría graves peligros. Con la nueva ley se ve obligatorio el hecho de que dicho acto sea acreditado por dos médicos distintos a los que llevarán a cabo la operación. Otro punto que se ha de poner en entredicho es el hecho de que la ley de 1985, el aborto por causa de deformaciones, fuera legal. El 30 de marzo del 2007, España firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasando a formar parte de nuestra Constitución la protección de la vida del discapacitado. Pese a todo, el gobierno de Zapatero no solo siguió permitiendo el aborto, sino que amplió el plazo a las 22 semanas en dichos casos. Con la nueva ley, los discapacitados se verán mucho más protegidos. Por último, cabe recordar el hecho de que la interrupción del embarazo atenta directamente contra uno de los valores que rigen el ordenamiento jurídico español, contra el derecho a la vida. Ahora veremos un vídeo anuncio hecho por la organización Derecho a Vivir. No podemos borrar de la historia estas leyes, pero estamos a tiempo de borrar una ley igual de injusta y brutal, la ley del aborto. Hazte socio de Derecho a Vivir. Con tu ayuda lo conseguiremos. Llama ahora al 91 837 1324. Continuamos con la intervención de Esther en contra del anteproyecto de ley del aborto. Cuando quieras, Esther. Para empezar, me gustaría corregir la visión del Gobierno de que únicamente son las asociaciones feministas las que están en contra de este anteproyecto. Desde personal sanitario, pasando por gente de la cultura, de la talla de Elvira Lindo o Tristán Ulloa, hasta propios miembros del Partido Popular como Celia Villalobos están en contra de este anteproyecto. Y por supuesto periodistas, como yo misma. El momento actual socioeconómico y político no me parece el adecuado para modificar esta ley y retomar una que hace más de 30 años que se elaboró, o incluso empeorarla, ya que esta recogía el supuesto de eugenésico que este anteproyecto no recoge. El argumento usado por Gallardón a favor de esta medida es la defensa del principio de que el aborto no es un derecho. Sin embargo, este anteproyecto flexibiliza aún más el plazo, ya que con la legislación vigente no se puede abortar después de la semana 14, mientras que con el anteproyecto se podría abortar hasta la semana 22 alegando daño psicológico para la madre. Si tenemos en cuenta que con la ley de plazos no aumentó el número de abortos, como podemos comprobar en la gráfica, y que el 96,6% de los abortos se realizó bajo la premisa de daño psicológico, la conclusión parece bastante evidente. El número de abortos no disminuirá, sino que se seguirán realizando el mismo número de abortos, pero en peores condiciones, ya que se realizarán en una etapa más avanzada de la gestación. Pero en cambio, el ministro habrá salvado el principio de que el aborto no es un derecho, contentando al sector más conservador de la sociedad, que son los votantes más fieles del PP. Además, pienso que esta medida es muy clasista, ya que las mujeres con muchos recursos económicos podrán seguir abortando con un simple viaje a aquellos países que permiten el libre aborto. Sin embargo, las mujeres de clase media o con pocos recursos se verán obligadas a hacerlo ilegalmente en clínicas de pésimas condiciones que más bien deberíamos llamar mataderos.
Precisamente eso mismo piensan los integrantes del CEREM, que han ideado una iniciativa de protesta, como veremos en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Abortion Travel, la agencia de viajes que nunca debería de existir. Hola, buenas. Buenos días. Adelante, pasad, consumo. Sí. Pues os cuento, esto es Abortion Travel, que es en realidad es una agencia de viajes ficticia, que es la que queríamos que nunca existiera. Es la agencia que nunca debería existir en una realidad que nunca debería darse. Paquetes ficticios de viaje, alojamiento e interrupción del embarazo. Estos son algunos de los más de 30 destinos que tenemos. El billete, por ejemplo, para irnos a Londres a abortar. Y aquí nos aparecería nuestro resumen de nuestra clínica, nuestro hotel y el total. 4 desayunos buffet, servicio de abortoquirófano. Sí. Una metáfora ideada por un grupo de creativas para concienciar de las consecuencias de la aprobación de la reforma de la vigente ley del aborto. Que sí que es una ley que es clasista, porque no va a permitir ir al extranjero a aquellas mujeres que no tienen recursos económicos, y también va a castigar fundamentalmente a las mujeres que son más jóvenes, que son las que menos recursos tienen. Presupuestos para abortar en capitales como Lisboa, Londres, Viena, Berlín o París, pero no en Madrid. Queremos enseñar a Gallardón que la sociedad española y las mujeres en concreto no estamos de acuerdo para nada en que nos quiten estos derechos. Con la ayuda de todos nunca nadie tendrá que hacer esta maleta, ¿no? La maleta de la mujer que tendrá que salir de España para abortar. No queremos tener que ir por la calle y ver ofertas para irte a abortar. O sea, ¿por qué me tengo que ir fuera cuando ahora mismo lo puedo hacer aquí? Hoy Abortion Travel cierra su sede física, pero en Internet seguirá informando y recogiendo firmas contra la reforma de la ley. Curioso, una agencia de viajes que te anima a no viajar. Me gustaría también destacar que la mayoría de países europeos han optado por un modelo legal mixto, es decir, un modelo que combina plazos de entre 10 y 16 semanas con indicaciones, tanto terapéutica como eugenésica como socioeconómica. Desde mi punto de vista, este modelo sería el más viable para implantar en España. El anteproyecto contempla además la posibilidad de guarda administrativa, acogimiento o adopción del nacido en caso de no poder afrontar su cuidado. Pero, si el anteproyecto se convirtiera en ley y se aplicara, ¿qué institución pública o privada podría hacerse cargo de más de 100.000 menores al año? Pues es actualmente el número de abortos. Finalmente, el cuidado del niño recaerá, quiera o no, sobre la madre. Lo sorprendente es que el mismo anteproyecto que pretende obligar a la mujer contra su voluntad a ser madre no impone al padre responsabilidad alguna. Es decir, en caso de embarazo no deseado, la madre es obligatoria mientras que el padre es voluntario. Una de las razones por las que más se criticó la actual legislación fue por el hecho de permitir a jóvenes a partir de los 16 años abortar sin consentimiento paterno. Sin embargo, esta crítica choca con la capacidad jurídica y de obrar que en general se reconoce a los menores a partir de cierta edad y desde luego a partir de los 16. Si tienen responsabilidad penal, si pueden casarse incluso a partir de los 14 con consentimiento judicial, o si pueden tener plena libertad sexual a partir de los 13, deben poder con 16 decidir si interrumpen o no un embarazo. En cuanto al aborto eugenésico y el dictamen de la ONU, al que antes aludía mi compañera Sara, he de decir que no obliga a España en ningún momento y que además no pretende eliminar esta clase de abortos, sino equiparar el plazo con el de los otros supuestos. En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una determinada manera. Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás, y otras que yo he intentado defender de la mejor manera posible para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre sí mismas y su cuerpo. Veremos a continuación la opinión de una matrona del ambulatorio de Fene, perteneciente a la Asociación Galega de Matronas. Desde su punto de vista, ¿la reforma que quiere llevar a cabo el actual gobierno es adecuada? No me parece adecuada. ¿No cree que de esta forma se está aumentando la discriminación hacia la mujer? No creo que sea exactamente discriminación femenina. Lo que sí sé es que afecta a la libertad. Creo que en un embarazo también está implicado el hombre. ¿Piensa que con esta reforma los ciudadanos tomarán más precauciones para evitar los embarazos no deseados? Mi experiencia me dice que no siempre dan resultado estas medidas.
Creo que lo que traerá esta reforma más bien son más embarazos no deseados. ¿Alguna vez se le ha presentado algún caso de una menor que ha continuado con el embarazo por presión paterna? ¿Cree que con 16 años se está suficientemente capacitado para tomar una decisión propia al respecto de continuar o no un embarazo? No, nunca he notado que una menor continuase con la gestación por presión materna o paterna. Sí, al contrario. Y por otro lado, creo que no todas las menores de 16 años están en condiciones de tomar decisiones de tanta trascendencia. Hay casos en los que se debe personalizar. Para finalizar, les recordamos que por el momento el anteproyecto debe ser sometido a diversos informes y después del debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta aproximadamente medio año.